sea, creo que algo que sentí full en la universidad, que creo que no se compara ahorita a mi vida laboral, es como cómo pasa el tiempo un poco más lento y tienes como más chance de absorber lo que está pasando y lo que está aprendiendo y lo vas ejecutando y está más abierta la posibilidad de un error porque estás aprendiendo. Entonces creo que es como un momento donde se tiene que aprovechar mucho eso, pues el hacer y como se dice aquí en Venezuela, el cagarla, el embarrarla y seguir aprendiendo eso. Y creo que de las mejores experiencias que tengo es el haber hecho mientras estudiaba, porque primero eso hizo que conectara con personas increíbles con las que todavía tengo una amistad y una conexión laboral a partir de ese punto de mi vida. Y bueno, aprender sin duda de profesores que hoy son mis colegas y con los que he trabajado de la mano y es bonito. O sea, yo creo o sea, no te voy a mentir porque sí hay una parte de mí que era como que ya no soporto esto, me quiero ir, pero cuando lo ves en perspectiva, sí entiendes que si eso no hubiese pasado, no estuviese donde estoy ahorita, pues entonces tiene un valor súper grande. Wow. ¿Y cómo fue que iniciaste con tus primeros proyectos? Porque es muy complicado cuando eres estudiante que no tienes ni idea ni siquiera de cómo es un contrato, de cómo trabajar con tus clientes. O sea, realmente no sabes cómo es tratar con un cliente o quién es un cliente de verdad. Porque de repente Sí. llegan amigos o conocidos y como que te dicen de que, oye, ¿cuánto es lo menos? Oye, si me vas a cobrar, te va a servir para práctica. Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso? Sí, o sea, yo creo que eso es algo que yo sigo aprendiendo honestamente. O sea, hay días que me pasan cosas que digo, pero ¿por qué me pasa esta cosa con este cliente? ¿Cómo me peleé? Y luego es como, bueno, entiendes que estás aprendiendo y lo llevas un poquito más, como, más de la mano, más tranquilo. Pero, pero sí, al principio fue todo muy experimental. Yo trabajaba de la mano mucho con un fotógrafo que se llama Gabriel Gómez y eh, él me abrió mucho las puertas para yo poder como explorar junto a él, pero a nivel de videografía. Entonces empecé a hacer muchos trabajos de gratis donde simplemente iba con él y se ofrecía este servicio y yo exploraba qué era lo que me gustaba. Obviamente poco a poco fui como entendiendo cómo funcionaba una vez ya dentro, por estos mismos contactos. Y bueno, fui como formando mi propio, porque yo soy freelance, entonces yo tengo como mi propio concepto de cómo hacer mi empresita, pues por decirlo de alguna Sí. forma. Entonces ya ahí sí empezaba a ofrecer mis productos y creo que todo se dio de una forma, o sea, como que todo evolucionó solo. Yo empecé a hacer estos proyectos, sobre todo a nivel de fashion. Eh, Empecé a hacer estos proyectos colaborativos, luego esto era lo que yo subía en Instagram y creo que para ese momento también había algo o sea, no positivo, pero que me funcionó a mí de manera positiva, que es que la situación de Venezuela hizo que muchas personas emigraran y hubo un campo o sea, se abrió porque no habían personas que se especializaran, por ejemplo, en fashion film. Entonces, cuando marcas empezaban a ver mi trabajo, y entendían que, bueno, que no necesariamente tenías que contratar a una productora audiovisual para hacer un video de fashion, como que eso les empezó a interesar y ahí también fui yo aprendiendo como que a modelar mi trabajo, a ver, bueno, qué necesita cada cliente, cómo yo puedo comunicar a través de mi visión y que eso le funcione al cliente. Y fue como escalando, honestamente, lo veo en perspectiva, que no fue hace tanto tiempo y se siente así, o sea, se siente que fue como yo empecé explorándolo, eso de forma colaborativa y luego eso hizo contactos con clientes y esos clientes me fueron llamando y yo iba preguntando todo, yo, bueno, ok, ¿cómo mando un presupuesto? ¿Cómo monto un presupuesto? Ok, haces esto, ok, lo mando. Ah, eso se firma, no se firma, ¿qué se hace? ¿Por dónde se manda? ¿Por correo? ¿Por WhatsApp? ¿Cuál es? Entonces, claro, ahí vas tú también como aprendiendo a medida de que lo fui haciendo, honestamente. Y bueno, obviamente me he llevado a tener errores, como a momentos muy bonitos y crear conexiones con clientes muy especiales bueno, que han creído en mi trabajo y que me han dado también como que ese apoyo para yo ir posicionándome
y que la gente vaya conociendo sobre mi trabajo y me vayan llamando para seguir construyendo eso pues en conjunto. Me parece muy interesante tu versión de cómo abordaste esa situación, porque Sí. creo que está de más decir o hablar acerca de la situación que pasó en Venezuela, cómo es que hubo una crisis, bueno, está actualmente Hay esa una crisis. crisis Sí. económica y afortunadamente gracias al podcast he podido hablar con muchas personas de Latinoamérica, específicamente de Venezuela, y la respuesta más común ha sido esa, de que oye, yo tuve que emigrar, ahora estoy en España, ahora estoy en Argentina, ahora estoy en otra parte, y no había conocido a alguien que me contara la otra historia en la que no migras, te quedas, el mercado necesita aún así, el mercado local necesita aún así los mismos servicios y tú lo aprovechaste y wow, Sí. qué Sí, agradable sí, sí. sorpresa. No, es bien interesante, o sea, creo que tiene sus altos y bajos, es complejo, es un tema como bien profundo, un poco pesado, pero que yo elijo verlo de una forma en la que a mí me benefició y me ha ayudado a crecer profesionalmente y eso lo agradezco y siempre lo voy a agradecer porque creo que algo también importante de resaltar es que me permitió, como había como que este gran hueco o este gran vacío, me permitió mucho explorar y entender cuál era mi forma de comunicar y ver cómo podía alcanzar a los clientes y cómo podía profundizar en las historias que ellos tenían a través de los conceptos de las campañas. O sea, creo que cuando estás compitiendo con mercados muy grandes, eso suele ser muy difícil de realizar porque siempre tienes que estar como... Primero, son crews mucho más grandes. Esto es algo que yo, a partir de un par de años para acá, he estado intentando cambiar, pero al principio era yo sola con mi cámara. Entonces eso me hizo mucho, eso me ayudó a aprender muchísimo y entender cómo iba a ser mi lenguaje. Usualmente cuando estás afuera, creo que es eso, compites con un mercado tan grande que siempre puedes entrar como haciendo pequeñas cositas y claro, eso al final también al artista lo va formando, pero siento que esto me funcionó a mí de la mejor manera porque no tuve presión de tener que estar en una agencia o que estar en una productora audiovisual, sino yo misma ir explorando eso y, y ha sido muy interesante porque también obviamente me he dado mis golpes porque obviamente cuando lo haces tú solo es agotador, pero también entender, bueno, cómo se va conformando un equipo y hacer alianzas con, con productores audiovisuales, realizadores audiovisuales. Aquí hay gente haciendo cosas maravillosas y con mucho talento y tener esos espacios también me ha ayudado a conectar con gente así que obviamente me ayuda a aprender muchísimo. Entonces por ahí también lo veo como algo muy, muy, muy positivo porque si bien hay mucha gente que ha migrado, como tú dices, creo que también hubo mucha gente que bueno, se ha quedado aquí y ha decidido como apostar por esto y se están viendo los resultados. Se ven producciones que, si bien se hacen con las uñas, tienen un resultado impecable y eso te habla mucho del talento de mi país, pues, y lo que está sucediendo aquí. Entonces me parece demasiado importante comunicar eso también. Me parece algo sorprendente, de verdad. Y te felicito porque sé que de cierta forma debe de haber cierta fortaleza emocional, mantener como el temple de, ok, probablemente la afluencia de clientes al principio va a ser algo baja, o bueno, no sé, tú me dirás. O tal vez fue demasiado alta y entonces lidiar con la demanda alta también es complejo. Sí. Entonces me agrada que igual intentas buscar esas alianzas. 100%. Y para mí eso ha sido, desde hace un par de años para acá, lo que ha hecho que mi trabajo también evolucione. Porque si bien, como te comento, yo empiezo como a explorar mi visión y ver cómo me gusta comunicar, cómo llevo las ideas, eso siempre se puede impulsar.
de alguna forma. Y yo creo que el impulso de eso está en las conexiones que hagas con las personas, en las alianzas a nivel profesional que hagas con las personas que te van ayudando a llevar tu trabajo a otros niveles. Por ejemplo, cosas tan sencillas como tener un buen editor o alguien que entienda tu visión y lo pueda replicar como un director de fotografía. Y conseguir eso aquí ha sido de las mejores cosas que me ha pasado, porque creo que igual todos estamos en este mismo, como que con esta misma sed de crear, de echar para adelante y hacer cosas en conjunto, o por lo menos así me siento yo ahorita. Yo creo que justamente conversamos y estoy yo ahora mismo en un punto de mi vida donde lo que quiero es trabajar con otras personas y ver cómo mi trabajo, junto con esas conexiones, se va haciendo más grande y más y distinto, y se transforma, porque vas agregando visiones de otra directora con la que pueda trabajar y hagamos una codirección, de un editor que le meta un sound design increíble y eso eleve mi video. O sea, creo que de todo mi trabajo lo que más me gusta es conectar con personas apasionadas y personas que estén ahí en esa misma sintonía de crear, de comunicar, de apoyarnos, y eso aquí se consigue muchísimo. Wow. Bueno, por lo menos yo lo he conseguido, yo no sé, o sea, yo hablando aquí como si todo el mundo, pero yo he conseguido conexiones maravillosas que hoy en día agradezco muchísimo. Yo creo que lo importante, o con lo que yo me quedo de esto, es que, o sea, de verdad lo has logrado, porque creo que sí tiene el mérito el hecho de encontrarlo, porque no es algo que te llega siempre. O sea, hay ocasiones en las que sí, por casualidad conoces a alguien en alguna producción o simplemente en algún paseo en el parque, o sea, terminas conectando con alguien y después resulta que se dedican a cosas similares o que pueden trabajar juntos, pero realmente creo que para poder tener esa afinidad de encontrar a alguien con quien puedas congeniar de forma auténtica en cuanto a trabajo o visión de un trabajo, sí hace falta buscarlo, y me da mucho gusto que lo hayas logrado. En toda esta búsqueda acerca de ir mejorando, de ir conociendo formas de evolucionar tu trabajo, desarrollar tu trabajo, ¿quiénes han sido esas figuras que te han inspirado, te han motivado a llevar tu trabajo a este nivel al que estás? Figuras, tú dices, como referencias, Uh-huh. o personas aquí en Venezuela. Pues de ambas, supongo. De todo. Sí, de todo. Bueno,